Las emociones son parte de la personalidad humana, pueden motivar bien o mal, y dependiendo de nuestro estado de ánimo nos sentimos felices, tristes, temerosos o alegres. Las emociones positivas crean un sentimiento de satisfacción y felicidad. La negatividad causa dolor y miedo. El primero promueve la salud mental. El segundo problema es conductual e interpersonal. Las emociones son importantes para nuestro bienestar general. Dios quiere que disfrutemos de emociones positivas, pero debido al pecado enfrentamos los efectos negativos de las emociones negativas. Los personajes bíblicos no son inmunes a los altibajos emocionales. Algunos lograron controlarlos. Otros no pudieron hacerlo y las emociones negativas llevaron a acciones incorrectas. La relación entre emociones y comportamiento no es clara ni directa. A veces tenemos emociones difíciles y le pedimos ayuda y apoyo a Dios. A veces nos hacen abandonar nuestra fe. Es importante aprender cómo nuestras emociones afectan nuestras vidas. Los estados emocionales negativos como el odio, la preocupación excesiva, el miedo, la ira y los celos pueden provocar reacciones fisiológicas inmediatas como palpitaciones del corazón, tensión muscular, sequedad de boca, sudores fríos, mariposas en el estómago y otros síntomas físicos. La exposición prolongada a estas afecciones puede provocar complicaciones cardíacas y gastrointestinales. Por el contrario, los estados emocionales positivos como la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza y la paciencia están asociados con la felicidad, una actitud positiva y relaciones óptimas con los demás y con Dios. La psicología positiva es un campo de la psicología desarrollado recientemente y ampliamente reconocido que tiene como objetivo promover las emociones positivas para lograr el bienestar y prevenir enfermedades mentales. De hecho, existe evidencia de que albergar emociones negativas es perjudicial para la salud y la longevidad. En cambio, una visión positiva lo promueve. Cuanto más positivas sean su visión y sus emociones, mejor será su salud general. El amor no es solo un sentimiento, es el mejor sentimiento. Dios es amor y el plan de Dios es que sus hijos experimenten amor mutuo. Dios quiere que sepamos lo que significa amarlo y ser amados por Él. El amor trae consigo muchos otros sentimientos y emociones positivas que pueden traducirse en acciones muy deseables. Los profetas de Jehová tuvieron las mismas emociones que nosotros. No obstante, confiaron en Jehová, quien les ayudó a soportarlas. La Biblia contiene numerosos personajes fieles, cada uno con sus propias emociones y experiencias. En este video analizaremos algunos personajes bíblicos que sintieron las más intensas emociones, reflejando el carácter, su reacción a la situación de su entorno y su relación con el Creador. Te animamos a escucharnos hasta el final, ya que mostraremos en una o dos palabras la emoción que consideramos que refleja cada personaje. Déjanos saber en los comentarios si compartes con la palabra seleccionada y cuál personaje podemos agregar para un próximo video. José, el hijo de Jacob, es un personaje bíblico que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Génesis. José es recordado por su historia notable de ascenso, desde la esclavitud hasta convertirse en una figura prominente en Egipto. José era el 11º de los 12 hijos de Jacob, también conocido como Israel y Raquel. Era el favorito de su padre, lo que provocó celos entre sus hermanos. Como muestra de su favoritismo hacia José, Jacob le regaló una túnica de muchos colores, lo que intensificó los resentimientos entre los hermanos. Su vida también estuvo marcada por la tristeza y la aflicción. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, lo que lo llevó a enfrentar situaciones difíciles en Egipto. A pesar de los desafíos, José demostró resiliencia y fortaleza. Superó las adversidades y demostró ser capaz de manejar roles importantes en la sociedad egipcia. Uno de los momentos emocionalmente poderosos en la historia de José es cuando, después de ser elevado al poder en Egipto, se reconcilia con sus hermanos y les perdona por haberlo vendido como esclavo. José, el hijo de Jacob, experimentó una variedad de emociones a lo largo de su vida.
como se describe en el libro de Génesis en el Antiguo Testamento. José experimentó momentos de felicidad, especialmente en su juventud, cuando era el hijo favorito de su padre, Jacob, y recibió una túnica de muchos colores como muestra de afecto. En general, la historia de José abarca una gama completa de emociones humanas, y su viaje es apreciado tanto por su capacidad para superar las dificultades como por la expresión de emociones como el perdón y la reconciliación en el contexto de las relaciones familiares. David fue una de las personas más emotivas de la Biblia. En un momento expresa alabanzas a Dios y al siguiente dice: ¿Dónde estás, Dios? David, conocido por ganar la batalla contra Goliat y convertirse en rey de Israel, expresó una profunda alegría en sus salmos. A pesar de enfrentar desafíos y conflictos, a menudo recurrió a la música y la adoración para transmitir su alegría y gratitud hacia Dios. Los salmos están llenos de expresiones de alegría y alabanza. En Salmos 122 muestra la alegría de David estar en la casa de Dios. Cabe destacar que no solo presentó momentos de felicidad, tuvo momentos muy duros como cuando perdió a sus hijos. Entonces el rey se turbó y subióse a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalom, hijo mío, Absalom, ¿quién me diera que yo muriera en lugar de ti, Absalom, hijo mío, hijo mío? En este texto bíblico se utilizó el término turbar. Otras versiones bíblicas utilizan el término: se sintió abrumado por la emoción, se sintió a llorar, se conmovió. Aún más, el versículo 37b de segunda. Samuel 13 dice: Y David lloró por su hijo todos los días. Uno de los casos de depresión más famosos de la Biblia es la historia del rey David. Experimentó un profundo dolor y desesperación, como se expresa en muchos salmos, incluidos los Salmos 42 y 43. David echó todas sus cargas en Dios y Dios lo ayudó y se hizo más fuerte. Debemos confiar en Dios porque Él es el único que puede ayudarnos a salir de los problemas. Job es una figura bíblica que enfrentó un sufrimiento y una pérdida inmensos. Ha experimentado la muerte de sus hijos, la pérdida de su riqueza y sus propias dolencias físicas. A lo largo del libro de Job, su viaje emocional está marcado por el dolor, el cuestionamiento y la desesperación. Sin embargo, su historia también refleja resiliencia y fe inquebrantable en Dios. Job permaneció en una situación de extrema miseria durante meses, con heridas abiertas en todo el cuerpo. Durante este tiempo soportó la pérdida de 7 hijos y 3 hijas. Toda su riqueza desapareció en una tarde. Desarrolló antipatía hacia su esposa, sus hermanos lo odiaban e incluso sus hijos pequeños lo despreciaban mientras yacía sobre un montón de cenizas en las afueras de la ciudad. Job enfrentó tanto sufrimiento que incluso maldijo el día que había nacido. A pesar de su rectitud, se sintió desorientado y abrumado por la adversidad, cuestionando el propósito y la justicia de Dios. La paciencia es un ejercicio de amor, fe y humildad que hace crecer a la persona. Aunque Job sufrió y hasta llegó a interpelar a Dios, se mantuvo fiel y con paciencia indescriptible, con el tiempo recuperó lo que había perdido y mucho más. María, la madre de Jesús, experimentó una variedad de emociones. Cuando el ángel Gabriel anunció que concebiría al Hijo de Dios, ella inicialmente expresó asombro y confusión. Más tarde, cuando nació Jesús, probablemente sintió una mezcla de asombro y alegría. Sin embargo, su corazón también fue traspasado por el dolor al presenciar la crucifixión de su Hijo. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque miró a la bajeza de su sierva. Porque, he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia es de generación a los que le temen. María aceptó humildemente lo que el Altísimo le pidió que hiciera y confió en el Todopoderoso, a pesar de las repercusiones de rumores que pudiera surgir de su embarazo, ya que
porque no estaba casada. También obedeció al Altísimo fielmente. La historia de Jonás involucra a un profeta que inicialmente resistió el llamado de Dios a predicar al pueblo de Nínive. Su frustración y desobediencia lo llevaron a ser tragado por un gran pez. A lo largo de la narración, Jonás luchó contra la ira y el resentimiento, destacando la lucha humana con los planes y la misericordia de Dios. En lugar de obedecer, huyó en la dirección opuesta, lo que resultó en su propia angustia y desilusión. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, es conocido por su momento de negación cuando Jesús fue arrestado. Después de proclamar con vehemencia su lealtad, Pedro negó 3 veces conocer a Jesús. Los evangelios describen el profundo remordimiento y arrepentimiento de Pedro después de darse cuenta de su traición. Posteriormente experimentó la profunda emoción del perdón y la restauración de Jesús. Con todo nuestro respeto, incluimos al Hijo de Dios, Jesús, el Mesías. La vida de Jesús está descrita en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. Las enseñanzas de Jesús se centran en principios como el amor al prójimo, la compasión, la humildad y la búsqueda del reino de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, experimentó las mismas cosas que experimentamos hoy. Comprende nuestros sentimientos más de lo que podemos imaginar. Jesús sintió compasión, enojo, tristeza, pero sin pecar. Nunca cedió a los sentimientos y emociones negativas. Se comportó de acuerdo con sus valores. Recordamos cuando Jesús encontró a cierto hombre rico, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Lloró cuando murió su amigo Lázaro. Antes de ser arrestado, oró con fuertes clamores y lágrimas para ser salvo de la muerte. Jesús sufrió los dolores más terribles que conoce la humanidad. Asumió todos los pecados y culpas en un gesto de amor infinito. El mejor ejemplo de amor es que Jesús murió por nosotros. Sabía cuánto sufrimiento tenía que experimentar, pero lo soportó sin quejarse. Aunque tenía el poder y la autoridad para escapar del sufrimiento, continuó su camino hacia el madero de tormento. Estos personajes bíblicos nos muestran que la frustración, las emociones intensas, es una experiencia natural humana, en la que todos los seres humanos, incluyendo niños, incluso entre aquellos que tienen una relación cercana con Dios. Sin embargo, también nos enseñan que, a pesar de estos sentimientos y emociones, podemos encontrar consuelo, esperanza, confianza, el plan y el propósito de Dios. Nos enseñan la importancia de mantener una relación cercana con Dios, buscar su guía y consuelo, y confiar en que Él tiene un propósito más grande en medio de nuestras frustraciones. A través de la oración, la confianza en la palabra de Dios y el enfoque en su gracia y poder, podemos encontrar fortaleza y superar las frustraciones de una manera bíblica. ¿Qué podemos hacer si esas emociones nos afectan física o mentalmente? Si son emociones negativas, el mal carácter, enojo, ira, pueden afectar nuestras relaciones con nuestras familias, amigos y pueden producir malas consecuencias. No podemos justificar la mala actitud que proviene de las malas emociones, ya que el que tiene a Jesús como parte de su vida debe fomentar el dominio propio. Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia sea quitada de entre vosotros y toda malicia. Más sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Primero, la Biblia dice que cada emoción, feliz, triste, ansiosa, debe presentarse en oración a Dios, como se indica en Filipenses 4, 6, 7, porque al ofrecer estas preocupaciones, Dios nos traerá su paz y guía. Podemos manejar las emociones con madurez espiritual. Dejemos de ser títeres de nuestras emociones, podemos sentirlas, redigirlas y gobernarlas con valores y cualidades. Dios nos dio emociones para motivarnos, moldearnos y transformarnos nuestra forma de ser con cualidades de paciencia, compasión, amor y dependencia en Él. Las emociones son importantes para ayudarnos a vivir en relaciones sanas y amar a Dios y a los demás.